Este programa es presentado por Inverfin. Jesús responde al mundo de hoy. Presenta. La gran apuesta. Buenas noches, un gusto, un placer. Bienvenidos a esta nueva edición. La gran apuesta, una vez más, en todo el territorio chaqueño, por supuesto en la capital del país y hasta donde la señal de Tigo Star, Canal 29, y por supuesto también en todo lo que hace a las redes sociales hoy, que tienen un alcance fenomenal, de tal forma a que la comunicación sea cada vez más ágil. Y nosotros en este programa, como de hecho todos los programas de este canal, aprovechan al máximo la tecnología para aportar una comunicación del bien. Ustedes saben que cada cosa puede ser usada para el bien o para dañar, ¿no? Y ustedes son testigos de cuántas cosas, de cuánta tecnología hay en el mundo, cómo ha avanzado todo esto, cuánta comodidad nos ha ofrecido, nos ofrece el mismo hecho de que estemos sentados hoy acá en este canal de televisión con todos los implementos que nos rodean. De verdad es un motivo de gratitud a Dios, que nos sirven para poder transmitir algo en medio de un mar de situaciones tan difíciles y tan complejas, ¿no?, que vive la población mundial. Pero también hablando de nuestra querida República del Paraguay. Walter Neufeld, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Oscar Vázquez, buenas noches, amigos. Qué bueno es encontrarnos aquí en este sitio ya para muchos habitual, que sí, señor. A esa hora nos encontramos para compartir. Siempre tenemos un tema, algo que conversar, tratar de instruirnos un poco, buscar luz sobre algunos puntos que de repente nos hacen tropezar en la vida. Hay tantas cosas que uno de repente debe valorar, ¿no? Porque el hecho de que podamos estar y en simultáneo ser vistos por tanta gente en vivo, en directo, como quien dice, y hasta en diferido, ya que las redes sociales nos perpetúan un poco ahí, sí, con los diferentes temas que traen. Claro, pues, mucha gente lo ve en YouTube, ¿verdad? Claro, en YouTube de RCC, o si no en la fanpage Walter Neufeld de Facebook, ¿verdad? En fin, hoy tenemos muchas maneras de poder comunicarnos. Y aunque a veces toda la situación que nos suceden quisieran amilanarnos un poco, ustedes saben, cada persona que asume un compromiso en la vida, ya sea de trabajo, compromiso de las diferentes actividades que tenemos, a veces decimos no quiero estar porque tengo tantas situaciones difíciles, pero como nosotros nos hemos puesto un compromiso de estar acá, siempre en el horario habitual, entonces nos resulta un gran desafío. ¿Por qué? Porque tantas cosas pasan, porque hay que reponerse de las condiciones que hacen al tránsito de todos los días, a la lluvia, a las tormentas, pero estar siempre acá como debe ser es también un desafío muy agradable, ¿no? Y sí, yo creo que a nosotros nos hace bien enfrentar los desafíos, ¿verdad? Todos los tenemos, a veces sentimos muchas ganas, a veces tenemos que poner, como se dice comúnmente, el 4x4, ¿verdad? Y a veces alguien nos tiene que estirar un poco. Es que es así porque, ¿por qué vamos a engañarnos? Todo el mundo a veces quiere, acá tenemos gente trabajadora en un día lluvioso, por ejemplo, ¿verdad? Decir, ¿por qué no me quedo a descansar? ¿Cómo quisiera que hoy sea un día feriado? ¿Verdad? Sí. Y entonces quedo a reposar y no voy al compromiso. Pero después el compromiso es más fuerte que esa situación y entonces uno va. Y en el caso de nosotros, a lo mejor tenemos una persona que no nos esperaba, pero como se trata de un tema tan importante, ese es el tema que necesitaba escuchar a esa persona y gracias a la responsabilidad de unos cuantos entonces podemos lograr, ¿no? Siempre es esa la expectativa, que alguien le puede servir, que a alguien le sea de bendición el compartir aquí juntos, ¿verdad? Está con nosotros como siempre el señor Justo. Don Justo, ¿cómo está usted hoy? Buenas noches, don Oscar, don Walter y a toda la audiencia. Estoy muy bien, gracias a Dios.
Y bueno, es que usted se cuida. ¿Qué tiene? ¿Una bufanda o es que tiene nomás...? Es una polerita. Es una poleita. Sí, por el cambio de tiempo, don Oscar, Claro. vio, y la edad también uno tiene que prevenir. Claro. Las cuerdas vocales son muy importantes, ¿eh? Las cuerdas vocales, sí. Sí, sí. A propósito de cuerdas vocales, usted... ¿usted canta, por ejemplo, don Justo? Bueno, cantaba antes, don Oscar, la voz se va perdiendo, ¿vio? Y no sé dónde la perdí. Bueno, pero hoy justamente en la fecha murió el famoso, el nombre no me acuerdo, Gatica, ¿verdad? Que era uno que cantaba ya a los 90 y tantos años todavía, así es que usted tiene la posibilidad de hacerlo. Yo creo que sí, pero uno se tiene que cuidar la garganta, ¿vio? Para llegar a cierta edad y poder seguir cantando. Don Justo parece que era cantante en el Arca de Noé, ¿no? No, don Juan, no, tanto no. Qué Está bien. bárbaro. A nosotros siempre nos gusta, aparte de todos los temas serios que traemos, bueno, tratar de reír un poquito. Y usted siempre es un motivador porque sabemos de sus condiciones, de una persona que le gusta seguir un poco el ritmo de las cosas, ¿eh? Y sí, don Oscar, gracias por la invitación y por siempre tenerme en cuenta. Aportamos algo, pero yo siempre aprendo mucho cuando estoy acá en el programa. Bueno, perfecto. Es un placer. Gracias. Vivimos en un mundo, Walter, de situaciones muy difíciles. Hay muchas áreas en las que la gente se mueve. En algunos casos uno tiene satisfacciones, pero hay probablemente más casos de personas que viven frustradas por justamente no poder satisfacer los deseos en las diferentes áreas de la vida. Y ese es un tema que quisiéramos encarar un poco en la noche de hoy. Y si las frustraciones yo creo que son parte del ser humano, ¿verdad? Ahora, hay personas que las viven más constantemente, digamos, que otras, ¿verdad? Porque hay personas que se enfocan más bien en los resultados positivos y todo eso, ¿verdad? Especialmente las frustraciones muchas veces están cuando tenemos una alta expectativa de otras personas, ¿verdad? Claro. Una expectativa que esa persona me va a poder ayudar, o de un trabajo que me va a resolver los problemas. De repente una expectativa muy grande es como ante un partido de fútbol, vamos a ganar. Sí. Y bueno, sí, después del resultado dice lo contrario. Por lo general... hay una hablamos frustración, hay una desilusión, hay una decepción, ¿verdad? Que es un combo de sentimientos que son parientes entre sí, ¿verdad? Sí. Frustración, decepción, desilusión. Y cuando eso sucede en las relaciones interpersonales, Oscar, nos trae muchas complicaciones. Cuando de repente estamos frustrados, ¿verdad? Hay personas que idealizan, siendo joven, cómo va a ser su vida, su profesión, su futura familia, pareja, muchas cosas, ¿verdad? Su economía, hace planes. Hoy en día se nos enseña eso y es muy bueno, ¿verdad? Apuntar a algo, porque si no, nunca vamos a lograr nada, ¿verdad? Ahora, dentro de eso existe esa franja, la posibilidad que de repente experimentamos una frustración y que necesitamos encontrar la manera como levantarnos de esta situación. Con respecto a los clubes, ¿usted no siente mucha frustración casi muy a menudo en lo que a usted respecta, digo? Sí, ¿También? claro. En los clubes uno tiene todavía la opción, si quiere, alejarse un poco, ¿verdad? Sí. Hay otras situaciones que cuesta un poquito más, cuando se trata de un compañero de trabajo, cuando se trata de una condición que uno todos los días tiene que convivir. Ya. Tal vez que un joven que le cuesta estudiar y todos los días tiene que ir a clase y todos los días tiene que ser el que es escrachado por los compañeros, por la profesora, por el profesor, ¿verdad? Entonces vive una vida con todos los días enfrentando una frustración, Sí. ¿verdad? O un hijo que no puede llenar la expectativa del padre, ¿verdad? Entonces todos los días vive esa situación que el otro está decepcionado de él y él se siente frustrado porque no puede llenar la expectativa del otro. Sí. No, si no, yo hablaba del tema del fútbol nomás. Yo sé que es una cuestión meramente deportiva. No, pero para muchos es muy apasionado. Pero para muchos es muy,
muy difícil, y si hablamos en términos de selección, por ejemplo, la nuestra, la paraguaya, Sí. ustedes saben que la mayoría de las veces se experimenta frustración. Pero es también porque a veces las personas se ponen una expectativa muy alta, ¿verdad? Sí. Que hay que cuidarse también. Cuando nuestras expectativas son mucho más altas de las que podemos lograr, entonces con mucha más facilidad nos frustramos, ¿verdad? Y a veces nosotros mismos damos un mensaje de expectativa. Sí. Vamos a suponer en la política. Nosotros hace poco pasamos las elecciones. Bueno, ¿qué se dice en la campaña electoral de un presidente de la República, de un nuevo gobierno? Todo lo mejor. Vamos a combatir la corrupción, Claro. educación en primer lugar, salud en primer lugar. Nadie va a meter la mano en la lata. Bueno, son en primer lugar promesas que son imposibles cumplir. Vamos a detener el contrabando, ¿verdad? ¿verdad? Son Y promesas erradicar. imposibles de cumplir en un país como el nuestro en 5 años. Sería Sí. como poner un avión que vuela a 1000 kilómetros la hora contra un muro. Se va a estrellar. ¿Verdad? Y bueno. Ahora, se puede decir, vamos a tratar de robar menos. Vamos a Ah, tratar. nadie dice eso. ¿Verdad? Nadie dice. Entonces, la expectativa iba a ser más real. ¿Verdad? Pero creamos una alta expectativa. A las parejas les pasa muchas veces. Sí. ¿Verdad? Yo te voy a tener en bandeja de oro. ¿Verdad? Sí. Todos los deseos, toda la vida voy a estar a tus pies. Te voy a brindar lo mejor. Pero de repente en el trajinar uno no logra eso. Y Pero ahí lo- comienzan pero- las frustraciones. Pero la información que yo tengo de usted es que lo intenta y le sale muy bien, ¿no? No, Lo de ponerle de intentarlo, intentamos. lo intenta, ¿verdad? Pero también uno tiene sus frustraciones. Bueno, pero en el caso nuestro, muy rápido se supera esa frustración, ¿no? Es importante. Bueno, hay que Es superar. importante sobreponerse, porque si uno vive en ese sentimiento, te trae resentimiento, Claro. te trae amargura, de repente brazos caídos, ¿verdad? Lo que más encontramos en nuestra sociedad, que la gente dice, todo es igual, ¿verdad? A Dios, al diablo, derecha, izquierda, todos son iguales. Los que suben siempre van a robar, los que se casan siempre van a ser infieles, y bueno, todo, padres, hijos, uno comienza a dejar todo a la deriva y eso no es sano. Claro. No es sano dar una expectativa tan alta que es imposible cumplirla, pero también no es sano dejar el barco a la deriva. Claro, por ejemplo, volviendo un poquito otra vez al tema que hace al gobierno, ¿verdad? O a los gobiernos, porque tenemos un gobierno, digamos, donde el Poder Ejecutivo y los poderes operan, pero después tenemos un gobierno municipal y tenemos varios otros tipos de gobiernos que afectan el quehacer, digamos, de nuestra sociedad. Sí. Si andamos por las calles, algunos dirán, nunca hemos visto calles tan destrozadas como la que tenemos, por ejemplo, bajo el gobierno de fulano, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que hace es acumular una frustración. Encima ya tenés todos los problemas que se debaten en las cuestiones que hacen a la política diariamente. Está sumando, ya son dos cosas. Luego tenés las cuestiones que de repente aparecen en el tema de la profesión, del trabajo, de los incumplimientos de las personas y va sumando frustración. De la economía. Claro, después aparece un amigo y te dice, no, pero olvida, no tomes nada en serio, no te importe lo que hace el gobierno, no te importe lo que hace el municipio. Viví una vida totalmente relajada, pero ese es un buen consejo, eso es real, poder sustraerse. Es un mal consejo. Es un mal consejo, no definitivamente mal consejo. no podemos vivir No, así, no, no, no. ¿verdad? Por eso son sentimientos que no tenemos que albergar en nuestra vida, ¿verdad? Sí. Es importante combatir la frustración, la decepción, sobreponernos. Si hay forma de sobreponerse, Oscar, ¿verdad? Y más tarde vamos a hablar de eso. Hasta a Dios en un momento dado le vino cierta frustración. O sea, todos tenemos el derecho de frustrarnos o de decepcionarnos en algún momento, ¿verdad? Pero vivir así está muy mal. ¿Y qué decisión tomamos cuando nos viene ese sentimiento? Eso es lo importante. No sé cómo le ha ido a don Justo con ese sentimiento de la frustración. Bueno, don Walter, usted habló de las cosas que le ponen los padres a los hijos y a veces no pueden. Yo la viví es así y viví una vida frustrada por más de 20 y pico de años. Pero
tomé la decisión de no quedarme ahí, sino sobreponerme. Pero para eso tuve que cambiar de ambiente, de don Walter. Tuve que salir de ese ambiente, si no era imposible. ¿Se entiende? Sí, sí. A veces tenemos que cambiar de ambiente, a veces cambiar de actitudes, ¿verdad? Tratar de hacer nuestro presupuesto de la vida diferente. De la idealización. Una vez me dijo un amigo que le mandó a hacer a la gente presupuesto y le dijo, bueno, hagan un presupuesto A, B y C. A es todos tus sueños. B es cómo hacer cuando están un poco justo las cosas. Y C, cuando no hay nada, igual tenemos que hacer. Claro, ¿verdad? claro. Y así también con la expectativa que tenemos de la vida, de otras personas, hablamos del deporte, de la política, de tantas situaciones que hacen la sociedad. Es importante un poco tener de repente unas expectativas, en el presupuesto de las expectativas, decir, bueno, va a haber ciertas frustraciones, pero no por eso se aborta todo el proyecto, no por eso tiramos todo. Bueno, hubo 3 que salieron mal, pero hubo 4 que salieron bien. Continuamos en carrera. El mismo punto que le frustra a uno no le frustra al otro, ¿verdad? Sí. Hay situaciones Totalmente. que se debaten, por ejemplo, temas importantes que se debaten. Ahora en estos días, todo el tema que hace por ejemplo, reclamar que el Ministerio de Educación y Ciencias no dé brazo a torcer con respecto a todas las ideologías, ¿verdad? Sí. Que se vienen para invadir los espacios, especialmente las instituciones de enseñanza y por ende afectar la educación sana de los niños. Lo que le frustra a ciertos padres, porque esa avalancha se viene, no le frustra a otra gente que tienen otros valores. Que tienen otros valores y les parece igual, ¿verdad? Sí. Son todos temas muy importantes de considerar en este ámbito de la frustración. Permítanos una breve pausa, regresamos y seguimos charlando. Carlos Pefaur y Elisa Guanes te despiertan con las informaciones más resaltantes para iniciar tu jornada de la mejor manera, dando énfasis a las noticias del Chaco paraguayo, de la mano de un equipo de producción comprometido con la verdad. Pulso del día, de lunes a viernes de 6 a 7:30 de la mañana, por la RCC. ¿Dónde está Tomás? Pensé que estaba contigo. No. Carlos. Tomás. Ve por él. Sigue tocando, no te detengas. Fantástico. ¿Fue idea tuya? Muy bien. Respiración, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Este dúo dinámico hace de tus mañanas las más entretenidas. Lore y Jonathan te esperan con la mejor onda en Bendita Mañana. Noticias, deportes, arte y espectáculos, virales, tecnología, cultura, artística en vivo y mucho más. Tal vez sea lo mejor dejarme ir con las olas.
De lunes a viernes de 9 a 11 horas en Bendita Mañana por la RCC. Tu hora llegará, tu oportunidad. Lo que tú das, recibirás, sobre todo tu amistad. Tu hora llegará. Cuando uno hace un amigo, hace algo fantástico. Tu oportunidad. La amistad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Cata, ¿Qué? ¿me podés traer la plata que guardamos para arreglar la moto? Ay, querido, me la gasté en la peluquería. No puede ser. ¿Alguna vez alguien te desilusionó? Porque a mí sí. Y la verdad que no. Nadie. Oh, wow. Y sí, siempre. Sí, por supuesto. A todos yo creo. Sí. ¿Quién y en qué circunstancias? Y amigo fue. Realmente que yo esperaba mucho de él, ¿sí? Porque yo le respondí muy bien. Y después yo necesitaba su ayuda y no me hizo nada. Algunas personas. Mi papá, mi hermano y mi hermana es. Y no sé, ya no me acuerdo. De familiar o de amistad, sí, desilusión. ¿Cómo reaccionaste ante esa desilusión? ¿Y qué voy a hacer si no puedo también tanto, qué sé yo, retarle ni pegarle, esas cosas? Pero, no, me hizo mal, o sea, me desilusioné, ¿verdad? De él. Y dejaron la mano de Dios. Mal, estaba mal. Y nada, dejé nomás. ¿Volverías a confiar después de eso? Y de a poco, la confianza se gana de a poco. No, ya no. No, por supuesto que ya no. Qué interesante, ¿no? Qué interesante esas respuestas a la pregunta de don Justo. Felicidades, don Justo, muy linda pregunta, pero qué interesante respuesta en el sentido de que hay mucha gente que se niega a dar una segunda oportunidad a quien lo ha desilusionado, ¿eh? Eso me ha sorprendido, don Oscar. O sea, la gente una vez que se desilusiona no quiere dar una nueva oportunidad. Yo no sé si está bien o si eso se puede reparar, ¿no? Claro. Pero la mayoría decía que no. Yo le preguntaría a usted, don Oscar y a Walter, ¿usted daría otra oportunidad? Y alguien dijo que si en la vida nos ponemos una meta, suponemos un matrimonio feliz, ¿verdad? Ponemos la meta de tener hijos triunfadores. Muchas metas podemos tener, o sueños, o ilusiones. Es importante a esa meta ponerle un andamio, o sea, la escalera para llegar. Si no le colocamos esa escalera, la meta quedó como una mera ilusión que con el tiempo se convierte sí o sí en una frustración. ¿Y por qué hago esa larga introducción a la pregunta suya? Porque el tema es eso, ¿verdad? Puede ser que yo estoy hoy frustrado, suponemos, volvemos al ejemplo del matrimonio, pero ¿qué hice para que sea mi relación lo que yo soñaba que sea? Claro. ¿Verdad? Claro. Hice el andamio, hice los pasos. Entonces, la frustración muchas veces tiene varias aristas. ¿Por qué estoy hoy frustrado? Tal vez no hice bien los deberes, o tal vez no hicimos juntos los deberes, ¿verdad? O tuve expectativas que nunca se van a cumplir, ¿verdad?
Suponemos que mi esposa haya tenido la ilusión que yo sea un muchacho de 90 kilos o de 80 kilos, ¿verdad? Un Brad Pitt. ¿Verdad? Sí, Así, sí. un mister no sé qué, ¿verdad? Y vive entonces ya hace 30 años frustrado porque esa ilusión nunca se cumple. Y yo frustrado. Yo sonrío porque tendría la misma inconveniencia, ¿verdad? No, digo nomás, hay cosas que de repente no se pueden cumplir o hay que parar la pelota y decir, vamos a pagar junto el precio para subsanar eso y poder triunfar en esa área de nuestra vida. Es importante lo que estás diciendo porque si vamos a esperar que algunas cosas cambien, ¿verdad? En todos los aspectos que estamos hablando, para por fin yo sentir una satisfacción. Está bien, te frustraste un rato, ¿verdad? Pero después tenés que reponerte y entender que con la frustración a cuestas no podés vivir toda la vida, porque eso va a ir acumulando seguramente algunos hablan de energías negativas, pero yo diría una especie de estrés, ¿verdad? Que te va haciendo sucumbir y vaya a saber hasta qué extremo puede llegar tu salud, ¿verdad? Totalmente. Y lo otro es poner prioridades. Sí. O sea, a veces las personas se frustran con cosas triviales, que en realidad no son las cosas importantes de la vida, ¿verdad? Se frustran por no manejar, qué sé yo, un Mercedes-Benz. Sí. Pero puede ser feliz en cualquier otro vehículo, ¿verdad? O se frustran por cosas, qué sé yo, por el color de los ojos. Mi hijo no nació con ojos azules y yo quería que nazca con ojos azules, ¿verdad? Lo importante es que el hijo ve, no es que tiene ojos azules, ¿verdad? Entonces, a veces ponemos en primer lugar cosas que no son prioridad en la vida. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Qué sé yo, una persona, por ejemplo, un hijo es más importante que sus logros. Hasta que sus mismas notas. Ahora estamos por alcanzar la libreta, ¿verdad? Sí. Y algunos tienen la expectativa que van a venir todos 5. Pero si en vez de ese 5, el profesor se le ocurrió poner un 2, un 1. Entonces viene la frustración. ¿Qué hice mal? Yo estoy pagando un colegio privado. Yo te estoy llevando todas las mañanas. Y comienzan una serie de reclamos. Y a veces lo subimos tanto de tono que nos olvidamos que en ese momento le estamos destruyendo la personalidad de nuestro hijo, que debería importarnos más que la nota que alcanzó, que sí es importante. Qué importante. Sí, si yo me pusiera hoy en el lugar del chico que está en primaria, haciendo una retrospectiva, ¿verdad? Volviendo a esa edad y por mucho tiempo viví con mis tíos, y si mis tíos tendrían una alta expectativa de la nota conmigo, que no cuenten, ¿no? Que conmigo no cuenten. Estamos iguales. Estamos iguales, don Oscar. Estamos iguales, que conmigo no cuenten. Pero menos mal que en muchos casos, ¿verdad? El amor de un padre o de un tutor, del niño o de la niña, en comprensión es mucho más grande, más fuerte, que los pequeños fracasos que puedan tener los hijos, ¿verdad? Y ahí también es importante mantener el espejo, ¿verdad? Cuando yo coloco expectativas que tengo de otras personas y luego me frustra, tengo que pensar un poco también en mi propia vida, que también ha habido ideales que he soñado o que han soñado mis padres que no he podido llenar las expectativas. O sea que todos somos personas que hemos vivido frustraciones o causado frustraciones en otros. Momentos hubo de gloria, pero también hubo momentos de fracaso. Pero el amor entre nosotros debe hacernos sobrevivir en nuestras relaciones a todo eso y saber valorar más la persona que los logros o los no logros en la vida. Ahora, hablemos un poco desde la perspectiva, trabajar más sobre un asunto o esforzarse más sobre un asunto en particular para evitar frustrarnos, ¿verdad? Sí. Que es muy importante porque vivimos en una sociedad muy dejada, lamentablemente un gran sector juvenil que probablemente no tengan la misma posibilidad de acceso al estudio o al trabajo como tienen otros, ya automáticamente amanecen con frustración y entonces comienzan a pensar, ¿verdad?, en cuestiones de delincuencia, ¿verdad?, de delincuencia. Pero si
si todos nos esforzamos un poco en la vida para estudiar, recién hablábamos del tema, bueno, no logré, entonces por favor ténganme paciencia. Pero por el otro lado, esforzarme un poco para que finalmente yo evite una frustración en mis logros, tanto en el estudio como en el trabajo, ¿verdad? Que eso es importante también. Es muy importante poner una meta y decir, bueno, yo voy a comenzar a caminar. Tal vez no voy a poder cumplir la expectativa de todos, mis seres queridos, por ejemplo, familiares, lo que fuese, pero yo tengo una meta y para esa sí voy a luchar, ¿verdad? Y generalmente la persona no va a ponerse la meta, yo quiero ser un drogadito, quiero ser un asaltante. Esos son algunos ya muy enfermos de la sociedad que tienen ese tipo de meta, ¿verdad? La persona dice, bueno, yo si así continúo como hoy estoy, no llego a ninguna parte, porque si yo estoy todas las mañanas bajo el mango tomando tereré hasta el mediodía, es muy difícil que yo tenga la expectativa de mejorar económicamente. Claro. ¿Verdad? Pero automáticamente abrís una puerta de entrada a la frustración, pero vos la estás abriendo, ¿verdad? Sí, sí. No es que se te abrió por el infortunio, sino vos la estás abriendo porque vos no cooperás para la realización, ¿verdad? Es cierto. Eso es muy importante. En temas que hacen, por ejemplo, a ese libro que usted tiene ahí en las manos, ¿verdad? Estuve pensando yo en ciertos personajes de la Biblia que pudieron estar, no todavía al nivel que habló usted, que es para el final. Saulo de Tarso, por ejemplo, probablemente tuvo una frustración, ¿verdad? Es famoso, que después se convierte en Pablo, porque él creo que lo que quería es arrearle a todo, meterle garrote a todo para que por fin ellos sean como él quería, ¿verdad? Sí. Y se frustró. Él quería parar el cristianismo. Quería parar el cristianismo como tal en ese momento, ¿verdad? Sí. Tenemos el famoso caso de Judas, el que traiciona a Jesús, lo traiciona porque se frustró, ¿verdad? De repente Jesús no era para él lo que él pensaba que era. Hay una serie de cosas que ya la historia bíblica nos relata al respecto de este tema. Por eso, para poder salir adelante y alcanzar las metas, es muy importante coordinar nuestras metas, nuestros objetivos de acuerdo al plan de Dios. Sí. Dios tiene un plan diseñado y Dios también dice en su palabra, ya nos aconseja qué es lo que nos va a hacer alcanzar o no. La Biblia dice, por ejemplo, al perezoso, le dice, bueno, la necesidad te va a venir como un gigante, que te va a vencer, ¿verdad? Sí. O sea, son pequeños consejos, pero poderosos, ¿verdad? Dice, anda a aprender de la hormiga, por ejemplo, ¿verdad? O la Biblia dice, para el que comete adulterio, que esto le va a salir mal. Son consejos de Dios, mandamientos, consejos de Dios, que nos ayudan a saber en qué andar, en qué no andar. Por otro lado, también la Biblia nos revela lo que para Dios es importante. Para Dios la persona es más importante que su logro, por ejemplo, ¿verdad? Dios ama a las personas, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a nosotros mismos. Entonces nuestra escala, que es en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar en la vida, puede ser ajustada de acuerdo a la palabra de Dios, y cuando lo hacemos, tenemos el respaldo de Dios para alcanzar la meta. Ahí es un plus muy grande, si Dios me respalda en lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Porque hay personas que están haciendo algo que Dios no puede respaldar, que no está la bendición de Dios en lo que está haciendo, porque no es para él, ¿verdad? Dios le asignó otra tarea. Entonces está ahí peleando, pero Dios tenía para él otra tarea. Y ahí nos comparamos también, ¿eh? Pedro se comparó con Juan. Dice, ¿qué va a hacer de él? Y Jesús le dijo, lo que yo voy a hacer con él, a vos no te importa. Yo tengo mi trato contigo. Y Dios nos ama y tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Y la gente que no respeta lo de Dios ni de sus principios, dice, yo voy a vivir como a mí se me antoja, lastimosamente, no solo se va a frustrar muchas veces, sino va a dañar y lastimar a muchas otras personas en la vida. Habrán muchos eventos en la vida que nos frustran, pero una cosa son esos pequeños eventos, como en cada cosa, ¿verdad? Un pequeño evento de corrupción es una cosa, pero un estado de corrupción es otra. Un evento, digamos, ocasional de frustración que todos tenemos, ya hablamos del tránsito, hablamos del gobierno, de la política, está bien, se entiende, pero
permanecer, vivir y consumir la frustración por tantas cosas que nos sobrevienen, eso es lo que hay que evitar, ¿verdad? Sí. Hay que, seguramente yo entiendo, buscar y decir, ¿qué es lo que me tiene frustrado? Porque la frustración después te lleva a la rabia y te lleva al resentimiento. Y te lleva, qué sé yo, al odio, y es una cadena, ¿verdad? Sí, y después comenzás a juntarte con ideas destructivas. Claro, todo depende. Destructivas para ti, para otros, en fin, ¿verdad? Y bueno, es importante por un lado tener misericordia con los otros, pero conmigo mismo también. Hay personas que consigo mismo son muy crueles, porque no logran la expectativa de los otros, se condenan a sí mismos. No disfrutan los pequeños logros, no disfrutan la rica comida del día. Viven continuamente pendientes qué es lo que los otros dicen o lo que otros tienen o no tienen. O sea, mientras que yo no tengo la casa que tiene mi vecino, yo no voy a comer en paz. No, pero es así. ¿Verdad? Entonces, mientras que yo no logro el puesto en la empresa que tiene el otro, yo no voy a descansar. Y viven continuamente frustrados. En realidad tienen todo. Están sanos, tienen una linda pareja, tienen hijos, tienen tantas cosas por qué sentarse y agradecer. Y no disfrutan. Sin embargo, ellos se enfocan en aquellas cosas que no tienen, eso les hace vivir frustrados. Entre tanto, no empecemos a valorar lo que sí tenemos y solamente nos ponemos o nos frustramos por las cosas que no tenemos. Entonces, estamos yendo mal. No quiere decir que uno no tenga que procurar las cosas buenas, ¿verdad? Lo que sí quiere decir es que no debe frustrarse y tratar de tener acomodar lugar, ¿verdad? Frustrándose en la vida y perjudicando su salud y la de su familia. Eso es. Sí. Si vamos a hablar en términos de política, ¿verdad? El que está decepcionado del gobierno de Cartes también va a estar decepcionado dentro de 5 años del gobierno de Marito. Sí, es una cosa así. ¿Verdad? Claro. ¿Por qué? Porque ponemos expectativas que nunca se van a cumplir. Cierto. Ahora tenemos que aprender a ser agradecidos por aquellas cosas que estuvieron bien y luchar para superar aquellas que no están bien. Porque el renunciar a la frustración no quiere decir que lo malo yo llamo desde hoy bueno. Claro, no. Claro. Hay cosas que no están bien. Yo lo veo también. Y por ellas vamos a luchar para superar. Pero vamos a disfrutar aquellas cosas que sí están bien. Esa es la técnica. Estamos de acuerdo, está mal. Usted dice está mal, pero usted no va a estar viviendo todos los días escrachando a la gente y saliendo a hacer marchas y a tirar huevo podrido a la gente y a frustrarse porque eso no es vida. Lo que tiene que hacer es procurar vivir con lo que tiene y mientras tanto decir está mal lo que está mal. Y cuando le pregunten usted dice está mal, pero la cuestión de sentimiento, eso es lo que nos perjudica. Podemos hacer una pausa un rato, don Justo, volvemos seguida, ¿sí? ¿Cómo no? Está muy interesante el Con su programa. permiso, con su permiso. Porque sabemos que la hora del almuerzo es nuestra. Apaga las noticias, sal pa' la calle. Anto y Lizzy te invitan a que compartas sus recetas favoritas, combinando la cocina con un toque de amor. Invitados variados con temas actuales, educativos, tips de cocina y mucho de qué hablar. Entre nosotras, de lunes a viernes, de 11 a 12 horas, por la RCC. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo?
Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudo a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Pásala. Con ejemplo enseña. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. El programa deportivo que revoluciona la televisión y que solo la RCC te puede ofrecer. El bar es un negocio de FIFA y la Conmebol, está muy claro. Fuera de juego, deportes, entretenimientos, los mejores goles y jugadas, bloques dinámicos con tus estrellas deportivas como nunca antes la viste. En el pescado, ¿qué anécdota es esa? Me gusta ir a pescar, me gusta ir a pescar. Hay una anécdota. Nelson René y Fabiana Garcete hacen la combinación perfecta para que tus siestas ya no sean aburridas. Natürlich schicke auch schöne Grüße zu alle, die Deutsch sprechen. Ich hoffe, dass dir geht alle gut. Fuera de juego, de lunes a viernes, de 12:30 a 13:30 horas, por la RCC. Tienes que seguir tus sueños, a las estrellas alcanzar. Al perseverar se pueden lograr. Con la gran apuesta, sí. Y acá yo quería preguntarle a Walter, entonces si nuestras expectativas las hacemos desaparecer de nuestra vida, ¿ya no nos frustramos más? Creo que eso sería una vida muy negativa, ¿verdad? Siempre teniendo metas, cambiándolas por metas. Sí, pero es bueno tener expectativa porque la expectativa está al mismo tiempo, si yo tengo expectativa, uno de mí mismo, de lo que yo quiero lograr, ¿verdad? Me hace luchar. También tener expectativas de otras personas es bueno, nos da confianza de realizar juntos emprendimientos positivos. Necesitamos tener expectativas, pero más realistas y dentro del presupuesto de la expectativa, tener lo que vamos a ganar y lo que vamos a gastar. En otras palabras, un porcentaje vamos a lograr con esto y estos pasos que estamos diseñando, pero van a haber sorpresas, van a haber también deficiencias, van a haber cosas que reparar en el camino y con eso tenemos que estar dispuestos a vivir. Si estamos dispuestos a vivir con esa idea, que no todo nos va a salir bien, pero igual vamos a apuntar a aquella meta que nos hemos trazado, entonces es más fácil no salir frustrado de un proyecto así. Claro, porque tenemos lo que significa la expectación, ¿verdad? La expectación tiene justamente que ver con una emoción fuerte de algo, de una cosa que estamos esperando, ¿verdad? Sí. Y si hablamos en términos de expectación o de esperanza, siempre oímos hablar de usted, por ejemplo, el hecho de que el cristiano, la cristiandad, y ahora en tiempos de Navidad con mayor intención, espera ya no la primera venida del Señor Jesucristo, sino la segunda venida, ¿verdad? Sí. Entonces, frustraríamos si esto no ocurriera alguna vez, ¿verdad? Estamos hablando ya en un término más amplio, sí. Pero para nosotros los de la fe, es una expectación que tiene verdadera esperanza y que sí. va a ocurrir, ¿verdad? Y que no vamos a ser desilusionados, por ejemplo. Pero podemos frustrarnos de la vida cristiana, hablando, si yo tengo la expectativa que la gente que va a la iglesia cristiana no comete pecados.
Nunca miente. Nunca miente. No, o, nunca o miente. todos son honestos. Claro. ¿Verdad? Y de repente me encuentro con un hermanito que mete la mano en el bolsillo. ¿Verdad? Entonces, tengo una expectativa equivocada. Sí. Ahora, el ideal de Dios es que todos seamos honestos, que todos digamos la verdad. Eso es lo que Dios, digamos, la perfección que Dios quiere, hacia donde apuntemos con la vida. Pero ya Dios tiene en el presupuesto que vamos a fracasar. Porque hubo un momento en la historia que Dios también se frustró con la humanidad. En la Biblia, en las primeras páginas, antes del diluvio, dice la Biblia, Dios se arrepintió de haber creado al hombre porque continuamente todos sus pensamientos e intenciones eran maldad. Entonces era como una frustración. ¿Para qué hice al hombre? Sin embargo, dice, hay acto seguido, pero Noé halló gracia delante de Dios. ¿Verdad? Y Dios hizo otra vez un plan de rescate. Sin embargo, el proyecto de Noé fracasó en el sentido que ya con sus hijos la misma historia y toda la historia muestra que el ser humano no se puede redimir a sí mismo, no puede vivir sin decepcionarle a su creador, sin decepcionarnos los unos a los otros. Y por eso Dios envió a Jesucristo para que Él venga en este mundo y pueda pagar todas aquellas cuentas pendientes que a lo largo de nuestra vida vamos a dejar nosotros. Nadie puede decir que se siente frustrado porque Dios le falló, supongo, ¿verdad? Muchas veces la percepción que tenemos de las cosas y nuestra exigencia para con Dios puede frustrarnos porque volvemos otra vez al tema de creer de que todo lo que nosotros queremos podemos tener y entonces nos ahí está, frustramos. sí tengo una expectativa equivocada de Una Dios, expectativa de que va a llover, hacer llover dólares del cielo esta noche. Exacto. ¿verdad? Es como es que hacen algunos polvo de oro. Sí, ¿no? o cada persona por la cual voy a orar va a estar sano al instante. Claro. Y de repente oro por una persona, se sana y otra no. Entonces debo también someterme a lo que se llama la voluntad de Dios. Si yo voy a seguir sirviendo a Dios, pero voy a respetar su voluntad porque Dios se reserva el derecho de actuar de acuerdo a lo que Él quiere. Exacto. ¿Verdad? Sin embargo, nos da la libertad de pedirle. Tenemos el derecho de pedirle canilla libre, pero Él también tiene el derecho de hacer lo que Él considera mejor para nosotros. En un mundo en donde se habla mal y pronto en términos de religiosidad, la religión, así es como la gente se expresa, ¿verdad? No ha aportado mucho a la humanidad, seguramente por el simple hecho de ser religión, ¿verdad? Pero lo que quiero decir, hay personas que corresponden a diferentes iglesias, comunidades de iglesias, y no está bien que la gente se frustre por la forma en que algunos se conducen. No es ese el lugar donde deben poner los ojos. Ojalá que las personas que van a las iglesias, ¿verdad?, que hacen uso de la Biblia, traten de hacer que otra gente se frustre lo menos posible, dando un testimonio de vida acorde. Pero aún así, yo creo que no somos llamados a frustrarnos a razón de la conducta de otra persona. Hay algo mayor que debemos sostener. Si nosotros no nos vamos por esa relación con Dios, con nuestro Creador, a una iglesia, vamos a vivir continuamente decepciones. Y cuanto más religiosa la persona, más altas son las expectativas que tiene de sí mismo y de otro. Tenemos el ejemplo que Jesús da del hijo pródigo, conocido así, que tenía su hermano, que era un moralista. Era una persona que vivía una ética, una moral de alto nivel. Así como aquel que conoce las leyes de Dios de chico, ha sido enseñado, ha tratado de seguirla, y bueno, es como se dice, un ciudadano intachable. Pero esa persona se decepciona de su hermano que se desmoronó en el despilfarro de la vida. Cuando ese quiere volver arrepentido o vuelve arrepentido, él no está dispuesto a recibirle, porque él está decepcionado, está frustrado con tener un hermano así. Ellos no se daban cuenta que lo importante, sobre todas las cosas, era relacionarse con el Padre.
con Dios. Y Dios quiere relacionarse con nosotros cuando nos vamos un domingo, ¿verdad? Dios no me garantiza que toda la gente va a tener la ropa que yo tengo la expectativa, o me va a saludar con besos, sin besos, o hay gente que dice, bueno, yo si este grupo sube a cantar, no voy a cantar, o si está este pastor, yo no voy a dar mi ofrenda. ¿Y usted le da la ofrenda al pastor o a Dios? Si le da la ofrenda al pastor, entonces usted está dando una cuota de su club religioso, ¿verdad? Si yo le doy a Dios, a mí muy poco me importa lo que hace el otro. Claro. Porque yo ya le entregué a Dios mi servicio. No está como para manejar o digitar qué cosas se hagan, ¿no? Claro que no, porque yo al Señor me voy a servir, claro, ¿verdad? Y debemos bajar nuestra expectativa de los otros y con nosotros tratar de seguir los consejos de Dios, buscar la santidad, como dice la Biblia, buscar vivir una vida consagrada a Dios, pero cuando pecamos, también tenernos misericordia a nosotros mismos en el sentido, yo me arrepiento y recibo el perdón de Dios. No vivir condenándome. Es muy triste aquellos cristianos que no aceptan la misericordia para su propia vida. Viven frustrados. Quería preguntarte sobre personajes, ¿no?, de la Biblia, pero así respuestas breves. José, el hermano aquel que fue vendido a los mercaderes, ¿sí? Sí. ¿Se frustró él por su circunstancia, por su situación, o mantuvo, digamos, una fe fuerte por todo lo que Dios le había dado o le había dicho? ¿Cómo lo ves? Y yo veo que José es un ejemplo de resistencia en el área de la fe. Dios le dio una visión que él iba a gobernar sobre sus hermanos y su padre de chico. La vida le llevó en dirección contraria. Que bien pudiera frustrarlo, ¿no? ¿Verdad? O sea, fue vendido por sus propios hermanos, fue como esclavo a la cárcel, todo a la dirección contraria de un gobernador. Exacto. ¿Verdad? Sin embargo, él se mantuvo fiel a ese Dios que le dio la visión, y Dios en un solo día capitalizó su vida para ponerle como segundo hombre en Egipto y luego también como gobernador sobre su padre y sobre sus hermanos. Ajá. O sea, Dios hizo cumplir porque él consideró más importante ser fiel a la visión que Dios le dio que a la realidad que él vivía en el día a día durante años. O sea que sus expectativas al final se cumplieron porque tuvo un sueño, pero fueron expectativas reales, ¿no? Sí. Expectativas guiadas por la presencia de Dios. Y finalmente, ¿Jesús se frustró cuando estuvo en la cruz? La Biblia dice que Jesús no se frustró porque él conoció el corazón del hombre, ¿verdad? Él sabía ya que uno de los suyos, de los más cercanos, que le iba a entregar, el otro le iba a negar, lo sabía, pero a él le sostuvo el amor al Padre, el amor a la humanidad y la obediencia. Dice la Biblia que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Wow. Entonces, él tenía una meta ajustado a la voluntad de Dios, lo que hablamos hace rato. Cuando programamos nuestra vida, si lo hacemos con los consejos de Dios, bajo la orientación de Dios, no vamos a frustrarnos porque Dios mismo nos hará alcanzar esas metas. ¿Verdad? Y Jesucristo murió, pero Él lo anunció mismo antes. Tiene que llegar el día que me van a matar, pero yo me voy a levantar de la muerte. Voy a ir al Padre y voy a volver. Y aquellos que creen en Cristo también somos llamados a triunfar, aquí en esta vida y por la eternidad. En el caso de Jesús, se puede decir que Él soportó eso porque era una deidad, y una deidad soporta todo, o bueno, que parte de su ser como ser humano es lo que entró a funcionar, digamos, en ese logro. Creo que es una tarea muy difícil que estás planteando, sí, porque sufrió como humano, dice la Biblia. Ajá. Sufrió como humano, pero también sufrió como Dios.
también sufrió como Dios, porque en el momento que él dice, mi padre, ¿por qué me has abandonado? Parece ser que hay un momento que lo imposible, porque era imposible que él se separe del Padre, lo imposible tenía que ser real en el momento que la carga pesada de toda nuestra maldad venga sobre Jesucristo. Pero concluye, en tus manos encomiendo mi espíritu, concluye en las manos del Padre y resucita en el poder del Padre. Así que, queridos amigos, si están frustrados, todos tenemos derecho en algún momento de la vida a decepcionarnos, frustrarnos, pero hay que levantarse. Hay que revisar las metas. Si estas metas que usted tiene están de acuerdo a la palabra de Dios. Hay que buscar primero el reino de Dios, dice la Biblia, su justicia. Hay que en primer lugar buscarle a Dios mismo. Y lo podemos encontrar en la persona de Jesucristo. Si le invitamos a Jesucristo que entre en nuestro corazón, podemos conectarnos con Dios, la fuente de la victoria, del triunfo, y podemos sobreponernos a cualquier fracaso, adversidad en esta vida. Si usted desea hacer ese paso, le invito a orar conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, yo te necesito. Quiero conocer al Padre. Yo te invito a que entres en mi corazón. Te entrego mis frustraciones, mis decepciones, mis fracasos. Y te ruego que tú levantes mi vida para cumplir el propósito del Padre en mí. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, señores, por acompañarnos hasta aquí. Gracias, don Justo. Muchas gracias, don Oscar. Hoy bien activo. Felicitaciones. Walter Neufeld, gracias por esta oración final. Qué importante que la gente lo haga y se adhiera a todo este tema. Así es que nos encontramos la próxima semana. Mucho gusto. Este programa fue presentado por Inverfin. La gran apuesta fue una presentación de Jesús responde al mundo de hoy.